Durante unas vacaciones juntos, mi marido y mi suegra me abandonaron a propósito en el aeropuerto sin un solo euro. Y se rieron diciendo, a ver si esa paleta ignorante es capaz de volver a casa. Tras descubrir su maldad, no volví a casa. Pero un mes después decidí regresar para vengarme de su crimen. Al verme, mi marido y mi suegra entraron en pánico y se desmayaron. El vasto aeropuerto estaba lleno de miles de personas que iban y venían con rostros alegres, apresurándose hacia sus puertas de embarque para comenzar sus vacaciones. El sonido de los anuncios por los altavoces retumbaba, informando de los horarios de los vuelos. En medio de aquella multitud, Adela permanecía de pie, sujetando dos grandes maletas. Su corazón latía con fuerza, pues era su primera experiencia viajando lejos en avión. Como esposa siempre obediente, entregada a su familia, la invitación de su marido, Rubén, y su suegra, la señora Pilar, a irse de vacaciones le pareció una felicidad infinita. Durante sus años de matrimonio, Adela siempre se había esforzado por ser la nuera y esposa perfecta, atendiendo cada necesidad de su marido desde la mañana hasta la noche sin una sola queja. Aunque la señora Pilar a menudo lanzaba comentarios hirientes que menospreciaban su dignidad como mujer de un pequeño pueblo de Extremadura, Adela siempre se tragaba esa amargura con una sonrisa y una sinceridad genuina. Siempre creyó que la paciencia daría sus frutos y esperaba que algún día el corazón de su suegra se ablandara al ver su inquebrantable devoción. Rubén caminaba delante con su madre, a paso rápido. No se giró ni una sola vez, para asegurarse de si su esposa tenía dificultades con el pesado equipaje. Adela aceleró el paso para no quedarse atrás. No quería estropear el ambiente feliz que había imaginado días antes mientras preparaba las maletas. De repente, señora Pilar se detuvo y se giró, mirando a Adela con una mirada afilada y hostil. Esa frialdad era el pan de cada día para Adela, pero en un lugar público, tan concurrido, se sintió un poco incómoda. Adela, quédate aquí vigilando el equipaje. Rubén y yo vamos un momento a gestionar las tarjetas de embarque y a buscar algo de comer para el viaje. No te atrevas a moverte de aquí. ¿Entendido?, ordenó la señora Pilar con un tono áspero y enfático. Sí, señora Pilar, cuidaré bien de las maletas. Vayan ustedes a hacer sus gestiones. Esperaré en este asiento, respondió Adela con una sonrisa amable, sentándose inmediatamente en un frío banco de metal. Rubén no le dijo ni una palabra a su esposa. Simplemente apartó la vista con arrogancia y se alejó junto a su madre. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. Durante la primera hora, Adela se mantuvo paciente, pensando positivamente que quizás la cola para la facturación era muy larga ese día. Sin embargo, cuando pasaron 2 horas, una sensación de inquietud comenzó a invadirla lentamente. Su estómago empezó a dolerle, ya que no había comido nada desde la mañana para preparar todo lo necesario para su marido y su suegra antes de salir. Adela se levantó e inspeccionó con la mirada el enorme vestíbulo del aeropuerto, buscando a su marido y a su suegra. Pero no los vio por ninguna parte entre el mar de gente. Debido a la creciente ansiedad y al miedo a perder el vuelo, decidió caminar lentamente para buscarlos cerca de la zona de restaurantes. No, muy lejos de donde esperaba, asegurándose de que las maletas estuvieran bien colocadas en un rincón junto a su asiento. Cuando Adela se acercaba a una gran columna cerca del pasillo que conducía al control de seguridad, sus pasos se detuvieron en seco. Vio las espaldas de su marido y su suegra de pie, uno frente al otro, no lejos de la columna. Justo cuando iba a dar un paso adelante, aliviada, para llamarlos, la conversación que llegó a sus oídos detuvo todas sus intenciones. Sintió como si sus pies se hubieran quedado pegados al frío suelo de mármol. Déjala ahí, mamá. A ver si esa paleta ignorante es capaz de volver a casa sin un solo céntimo. La risa de Rubén estalló, sonora y despreocupada, como si destruir la vida de su esposa fuera la broma más divertida. Así es, Rubén. No ha sido más que una carga para nuestra familia todo este tiempo. Además, ya le hemos quitado todos sus documentos importantes y el dinero de su bolso. Que sienta lo que es sufrir, abandonada y sin rumbo en un lugar extraño. Nuestro plan para deshacernos de ella ha salido a la perfección, añadió la señora Pilar, riendo también con satisfacción, indiferente a la crueldad de sus palabras. Al escuchar esa conversación desgarradora, el mundo de Adela se derrumbó sobre ella. Su corazón latía desbocado y de forma irregular.
Le costaba respirar y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos antes de caer en cascada por sus mejillas. No podía creer que el hombre al que había servido con amor y la mujer, a la que siempre había tratado como a su propia madre, tuvieran intenciones tan malvadas y crueles hacia ella. Adela se tapó la boca con ambas manos para que sus sollozos ahogados no fueran escuchados por esos dos criminales disfrazados de familia. Continuó observando desde detrás de la columna, viendo cómo las espaldas de su marido y su suegra se alejaban lentamente, pasaban por el control de seguridad y, finalmente, desaparecían entre la multitud de pasajeros que se dirigían a las puertas de embarque. Realmente la habían abandonado, sin mirar atrás ni una sola vez. Con las pocas fuerzas que le quedaban y las piernas temblando violentamente, Adela corrió de vuelta al lugar donde había dejado las maletas. Sus manos temblaban mientras abría apresuradamente la cremallera de su maleta. La amarga realidad la abofeteó de nuevo con una fuerza brutal. El pequeño bolso, que había guardado dentro, con su documento de identidad, su cartilla de ahorros y el poco dinero en efectivo que le quedaba de la compra, había desaparecido. Lo habían planeado todo con una premeditación y una frialdad calculadas desde el principio. Adela se dio cuenta de su situación, varada en un lugar desconocido, lejos de su hogar, sin un céntimo, sin identificación y sin un destino claro. Una profunda tristeza, una decepción inconmensurable y una rabia creciente se mezclaron en su pecho. Volvió a sentarse, abatida, en aquel banco, inclinando la cabeza y llorando en silencio. Ignoró las miradas curiosas de otros pasajeros que pasaban a su lado. Su corazón estaba destrozado al darse cuenta de que años de lealtad habían sido recompensados con la más inhumana de las traiciones. Con el paso del tiempo, el bullicio del aeropuerto comenzó a disminuir a medida que el día daba paso a la noche. Las grandes luces del edificio se encendieron, contrastando fuertemente con la oscuridad que ahora envolvía el alma de Adela. Caminó sin rumbo, alejándose de la zona de salidas, y salió por las puertas, automáticas de cristal hacia el exterior. El frío viento nocturno le cortó la piel como si quisiera acentuar la desgracia que estaba viviendo. Adela encontró un banco vacío en un rincón apartado del edificio, se abrazó para calentarse, dejó que sus lágrimas siguieran fluyendo. Esa noche, la mujer que siempre había priorizado la paciencia tuvo que tragar la amarga píldora de la vida. El mundo puede ser un lugar muy cruel, y las personas en las que más confías pueden convertirse en tus peores enemigos. La luz del sol de la mañana comenzó a iluminar el exterior del edificio, despertando a Adela de un sueño breve e intranquilo en el banco. Su cuerpo estaba dolorido y su estómago rugía por un hambre cada vez más torturadora. Durante toda la noche, no había dejado de pensar en la maldad de Rubén y la señora Pilar, tratando de encontrar una razón para su crueldad, pero no halló ninguna respuesta que pudiera justificar sus acciones. Adela se levantó con paso pesado y el cuerpo débil. Empezó a caminar sin rumbo, por las calles fuera del área del aeropuerto, alejándose del bullicio de la gente ocupada con sus viajes. No conocía a nadie, y el orgullo y el miedo les impedían pedir comida a los transeúntes. Siguió caminando, rezando en su interior por una guía y ayuda en medio del sufrimiento que la había golpeado de repente. Después de caminar una distancia considerable, cuando el sol ya estaba alto y el aire se había vuelto muy caluroso, Adela descansó cerca de un pequeño parque en un cruce de carreteras. Se sentó en la acera, se secó el sudor de la frente y miró fijamente el tráfico. Mientras observaba el parque, vio a un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, que caminaba lentamente mientras se agarraba el pecho. Sus pasos eran inestables y vacilantes. De repente, el hombre se desplomó en la acera, agarrándose la zona del corazón con el rostro pálido y una expresión de dolor extremo. Varios peatones se detuvieron, sorprendidos, pero solo se arremolinaron a su alrededor, mirándose unos a otros con pánico, sin atreverse a prestar los primeros auxilios. Al ver la emergencia, el instinto de ayuda de Adela se despertó de inmediato. Olvidó por un momento su propia hambre y desesperación. Corrió tan rápido como pudo hacia la multitud. Se abrió paso y se arrodilló junto al hombre, cuya respiración era cada vez más dificultosa. Con movimientos rápidos y tranquilos, Adela le aflojó el cuello de la camisa para facilitar su respiración. Le tomó el pulso en la muñeca, que era muy débil e irregular. Sin perder tiempo, pidió con voz firme a una persona de la multitud que llamara a una ambulancia, y la persona obedeció sin dudar. Mientras esperaba la ayuda médica,
Adela continuó frotando las palmas y el dorso de las manos del hombre, y le colocó la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás para abrir las vías respiratorias. La calma de Adela ayudó a controlar la situación. Poco después, el sonido de una sirena rompió el ruido de la calle. Los paramédicos bajaron rápidamente con una camilla y equipo de emergencia, y trasladaron al hombre al vehículo. Uno de los paramédicos preguntó si había algún familiar presente. Como nadie respondió, Adela sintió la responsabilidad moral de asegurarse de que el hombre al que había ayudado estuviera a salvo. Se ofreció a subir a la ambulancia para acompañarlo al hospital más cercano. Durante el trayecto, los paramédicos continuaron con los cuidados intensivos, mientras Adela, sentada en un rincón, no dejaba de rezar por su recuperación. Al llegar al hospital, el hombre fue llevado directamente a la unidad de cuidados intensivos. Adela se sentó en la sala de espera, con la ropa arrugada y una renovada sensación de confusión sobre su propio destino. Después de varias horas de incierta espera, un médico salió y se acercó a ella, informándole de que el paciente había superado la fase crítica gracias a la rápida y adecuada primera ayuda que había recibido en el lugar del suceso. El médico también le dijo que el paciente había recuperado la conciencia y había pedido ver a la persona que le había salvado la vida. Adela, con paso lento, siguió las indicaciones del médico hasta la habitación del paciente, que resultó ser una suite espaciosa y lujosa, equipada con las mejores comodidades. El hombre yacía débil en la cama, pero sus ojos estaban abiertos y miraban a Adela mientras entraba lentamente en la habitación. Era el señor Arturo Valcárcel, un gran magnate de éxito con numerosas empresas de renombre. El señor Valcárcel sonrió débilmente al ver a la mujer de aspecto humilde pero con una mirada sincera. Gracias, hija. Hoy me has salvado la vida. El médico dijo que si hubiera tardado en actuar, probablemente ya no estaría en este mundo, dijo el señor Valcárcel con voz aún débil pero llena de una profunda gratitud. Era mi deber como ser humano ayudar, señor. Me alegro de que haya superado la fase crítica y esté mejorando, respondió Adela, asintiendo cortésmente, tratando de ocultar el temblor de tristeza en su voz. El señor Valcárcel, con la aguda intuición de un empresario de éxito, se dio cuenta de la pesada carga que se reflejaba en el rostro de la mujer que tenía delante. Le preguntó por qué parecía tan alterada, desaliñada y perdida. Ante una pregunta tan sincera, las defensas de Adela finalmente se derrumbaron. Le contó toda la amarga experiencia que acababa de vivir, sin añadir ni omitir nada. Le habló de la traición de su marido, Rubén, y de su suegra, la señora Pilar. Le contó con entereza cómo la habían abandonado a propósito sin dinero ni identificación, con la intención de deshacerse de ella para que no pudiera volver a casa. Al escuchar la desgarradora historia, el rostro del señor Valcárcel se tornó serio y compasivo. Miró fijamente a los ojos de Adela, buscando cualquier atisbo de mentira, pero solo encontró honestidad y un dolor inmenso. El señor Valcárcel guardó silencio un momento, sopesando una decisión importante. Luego, se incorporó un poco en la cama y miró a Adela con convicción. Hija, las personas que te han hecho tanto daño no merecen tus lágrimas. Debes responder a su maldad demostrándoles que eres mucho más fuerte de lo que imaginan. Llorar y lamentarte no cambiará nada, dijo el señor Valcárcel con firmeza. Adela lo miró, confundida, sin entender el significado de sus palabras. El señor Valcárcel continuó, ofreciéndole una salida que Adela nunca habría imaginado. Te debo la vida, y yo siempre pago mis deudas por completo. Te daré protección, a un lugar donde vivir y todo lo que necesites. Pero más que eso, te enseñaré a ser una mujer independiente, fuerte e inteligente. Te convertiré en una mujer a la que nadie podrá volver a humillar, pisotear o abandonar. Esta es mi oferta. Puedes elegir seguir lamentando tu situación o levantarte conmigo y recuperar tu honor y todo lo que te han robado, de la manera más elegante. Adela se quedó paralizada al escuchar la oferta. Se secó las últimas lágrimas y miró al frente, recordando la risa malvada de su marido y su suegra. El dolor en su pecho se transformó lentamente en una férrea determinación. Ya no quería ser una mujer débil y fácil de engañar. Con voz firme y un corazón lleno de convicción, Adela aceptó la oferta. Acepto su oferta, señor. Aprenderé con diligencia y estoy dispuesta a demostrarles que no soy una mujer débil a la que se puede desechar sin más.
El señor Valcárcel sonrió satisfecho al escuchar su respuesta. A partir de ese momento, el destino de Adela cambió drásticamente. Una ayuda inesperada en el punto más bajo de su vida le había abierto un nuevo camino. Un camino para prepararse y vengar, de una manera elegante y honorable, toda la traición que había sufrido. El primer paso hacia su renacimiento había comenzado oficialmente. El viaje de vuelta a casa fue un gran alivio para Rubén y la señora Pilar. Ya no estaba la mujer sencilla que siempre habían considerado un estorbo en sus vidas. Al llegar a su residencia, planearon su siguiente paso con meticulosidad y sin el menor remordimiento. Su malvado plan encontró la oportunidad perfecta cuando los informativos de televisión cubrieron un gran incendio que había devastado un mercado tradicional y una zona de pensiones baratas en la ciudad donde habían abandonado a Adela. La noticia mencionaba que muchas de las víctimas mortales no habían podido ser identificadas. Viendo esta oportunidad de oro, la mente astuta de la señora Pilar se puso a trabajar rápidamente. Le dijo a Rubén que fuera inmediatamente al registro civil y a la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su amada esposa, mientras estaban de vacaciones cerca del lugar del incendio. Rubén interpretó su papel de manera muy convincente. Se presentó en las dependencias policiales con el rostro deliberadamente demacrado, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado toda la noche y la voz temblorosa, fingiendo una profunda tristeza. Declaró falsamente que su esposa estaba de compras en el mercado cuando el fuego se desató y consumió todo el edificio. Como se habían deshecho del bolso con la documentación de Adela acerca de la zona del incendio antes de volver a casa, la policía, durante el rastreo, encontró el bolso y lo tomó como prueba. La complicada búsqueda de víctimas y el estado de devastación del lugar llevaron a las autoridades a incluir finalmente el nombre de Adela en la lista de fallecidos en la tragedia. Se emitió un certificado de defunción y se le entregó a Rubén, que lo recibió con un llanto falso y nauseabundo. De vuelta en casa, la señora Pilar ya había preparado la siguiente escena de su farsa. Invitó a todos los vecinos, parientes lejanos y figuras locales a una misa conmemorativa por su nuera. El patio de la casa se llenó de sillas y de gente que acudía a dar el pésame con rostros afligidos. La señora Pilar, sentada en el salón, no dejaba de secarse los ojos con un pañuelo, fingiendo desmayarse varias veces para ganarse la simpatía de los presentes. Los vecinos, que conocían a Adela como una mujer buena y devota, también derramaron lágrimas, incapaces de creer que una vida tan buena hubiera terminado de una manera tan trágica. Todos intentaban consolar a Rubén, que mantenía la cabeza gacha, cubriéndose el rostro con las manos como si llorara la pérdida de la mitad de su alma. La farsa se desarrolló sin problemas, sin que nadie sospechara de las oscuras intenciones de madre e hijo. Una vez que la misa terminó y los últimos invitados se marcharon, la atmósfera de luto que envolvía la casa desapareció sin dejar rastro. La puerta principal se cerró con llave y las cortinas se corrieron. En el salón, Rubén y la señora Pilar se sentaron uno frente al otro con rostros radiantes de victoria. Rubén sacó de su bolsillo el certificado de defunción con el sello oficial y lo puso sobre la mesa con una amplia carcajada. El siguiente paso de su sucio plan ya podía ejecutarse. Adela era hija única de una próspera familia de agricultores de su pueblo natal y había heredado varias fincas de gran extensión y alto valor. Durante todo este tiempo, Adela siempre se había negado a las peticiones de Rubén de vender esas tierras, ya que eran el único recuerdo que le quedaba de sus difuntos padres. Sin embargo, ahora que Adela estaba legalmente muerta, Rubén, como su marido, sentía que tenía pleno derecho sobre todas sus propiedades. Al día siguiente, Rubén contactó a un intermediario conocido por sus prácticas fraudulentas. Utilizando el certificado de defunción y sobornando a algunos funcionarios corruptos para falsificar las firmas de transferencia de propiedad, Rubén logró poner todas las escrituras de las fincas de Adela a su nombre. El proceso fue increíblemente rápido gracias al dinero que distribuyó. El intermediario no tardó en encontrar un comprador dispuesto a pagar en efectivo, por todas las tierras a un precio fantástico. El día que se cerró la transacción, Rubén volvió a casa con un maletín lleno de dinero en efectivo, completando la fortuna con la que siempre había soñado. Por fin esta fortuna es nuestra, mamá. Nuestra vida es perfecta ahora, dijo Rubén, sosteniendo los fajos de billetes nuevos. Sus ojos brillaban de codicia. Así es, Rubén. En vida no fue más que una carga para nosotros, pero al menos su
muerte nos ha traído algún beneficio. Ahora podemos renovar esta casa para que sea más lujosa, comprar muebles caros y, lo más importante, podrás formalizar tu relación con una mujer mucho más digna de ti, respondió la señora Pilar, acariciando el dinero con manos temblorosas de alegría. Rubén cogió su móvil y marcó un número en marcación rápida. Al otro lado escuchó la voz mimosa de una mujer. Era Lorena, la amante de Rubén, con la que se había estado viendo en secreto a espaldas de Adela. Lorena era una mujer obsesionada con la riqueza y siempre exigía un estilo de vida extravagante. Rubén le contó su éxito en la venta de las tierras y le pidió que empezara a preparar su fiesta de compromiso, que celebrarían por todo lo alto el mes siguiente. Lorena gritó de alegría al oír la noticia y aceptó la propuesta de Rubén sin el menor sentimiento de culpa hacia la difunta esposa de su amante. En la casa que una vez fue cuidada con el sudor y la sinceridad de Adela, ahora solo quedaban las risas despreocupadas de quienes celebraban su destrucción. Planearon una fiesta por todo lo alto, contrataron a un famoso organizador de eventos y encargaron la comida más cara para exhibir su nueva riqueza ante el mundo, sin saber que la mujer que daban por muerta se estaba preparando para darles la respuesta que se merecían. Había pasado un mes desde el doloroso incidente en el aeropuerto. La vida de Adela había dado un giro de 180 grados. Ya no vivía en la calle ni lloraba su desdicha. El señor Valcárcel cumplió su promesa de protegerla y guiarla. El rico empresario la llevó a vivir a su magnífica mansión, custodiada por docenas de guardias de seguridad. Allí, Adela fue forjada como una persona completamente nueva. Cada día, desde la mañana hasta la noche, seguía un intenso programa de aprendizaje. El señor Valcárcel contrató a los mejores expertos para enseñarle derecho mercantil, oratoria, estrategia financiera y protocolo de la alta sociedad. Al principio, Adela tuvo dificultades debido a su sencilla educación. Sin embargo, su ardiente deseo de justicia la hizo absorber todos esos conocimientos a una velocidad asombrosa. Su apariencia también sufrió una transformación extraordinaria. El señor Valcárcel pidió a un diseñador de moda personal que seleccionara ropa que reflejara la autoridad de una líder, pero sin abandonar su esencia modesta. Su postura, antes siempre encorvada, ahora era erguida y segura. Su mirada, antes suave y fácil de explotar, se volvió aguda e indescifrable. Aprendió a controlar sus emociones para que nadie pudiera leer sus pensamientos. El señor Valcárcel observaba su progreso con orgullo. Vio un enorme potencial en ella, una inteligencia que había sido suprimida por un entorno familiar humillante. En la tercera semana de su formación, el señor Valcárcel comenzó a ponerle pruebas prácticas. Le dio la autoridad para resolver una disputa contractual con uno de los socios comerciales de su empresa. Adela estudió un expediente de cientos de páginas en una sola noche. Al día siguiente, se sentó en la mesa de negociaciones en representación del señor Valcárcel. Con argumentos sólidos, un profundo dominio del tema y una firmeza inquebrantable, Adela ganó la negociación, salvando a la empresa de una gran pérdida. Ese éxito demostró que Adela estaba completamente preparada para enfrentarse a un mundo lleno de astucia. Has progresado a una velocidad increíble, Adela. Tu mente es ahora tan afilada como una espada. Lista para cortar cualquier injusticia, la elogió el señor Valcárcel mientras disfrutaban de un descanso en su despacho. Todo esto es gracias a su paciencia al enseñarme. Le debo mi vida y mi futuro, señor, respondió Adela con voz tranquila y respetuosa. El señor Valcárcel abrió entonces un cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta llena de documentos y fotos recientes. Se la entregó a Adela con rostro serio. Adela la abrió lentamente. Dentro había un informe completo de un equipo de investigadores privados contratados por el señor Valcárcel para seguir los movimientos de Rubén y la señora Pilar. Adela leyó detenidamente el informe sobre cómo su marido había falsificado su muerte, obtenido un certificado fraudulento y, finalmente, los documentos de la venta de todas las tierras heredadas de sus padres. Su corazón se encogió de rabia al ver su firma falsificada para satisfacer su codicia. En la última página de la carpeta había una lujosa invitación con adornos dorados. Anunciaba la gran fiesta de compromiso de Rubén y Lorena, que se celebraría este fin de semana en la casa familiar de Rubén. La misma casa que Adela había cuidado con todo su corazón. Al leer el nombre de Lorena, Adela comprendió la dirección que había tomado la traición de su marido.
La tristeza ya no tenía cabida en su corazón. Solo quedaba un plan meticuloso para destruir la falsa felicidad que estaban construyendo sobre su sufrimiento. Señor Valcárcel, creo que mi tiempo de aprendizaje aquí ha terminado. Estoy lista para recuperar lo que es mío, dijo Adela con un tono tranquilo pero cortante, con la mirada fija en los documentos. Sabía que dirías eso. Nuestro equipo legal ya ha preparado toda la demanda por falsificación de documentos y apropiación indebida de la herencia. Las escrituras originales de tus tierras, que habían cambiado de manos, ya las he recomprado a través de una de mis empresas inmobiliarias. Legalmente, eres la legítima propietaria de todos los activos que están celebrando en este momento, explicó el señor Valcárcel, ofreciéndole una sonrisa de apoyo que significó mucho para ella. Adela se levantó y se arregló la ropa. Vio su reflejo en el gran espejo del despacho. La mujer de pueblo, débil, sumisa y fácil de engañar, había muerto aquella noche en el aeropuerto. La mujer en el espejo era ahora alguien que nunca más permitiría que nadie pisoteara su dignidad. Todos los preparativos estaban listos. Adela planeó su llegada a la fiesta de compromiso con su equipo legal y las fuerzas de seguridad que la acompañarían. La hora del ajuste de cuentas había llegado, y Adela se aseguraría de que su caída fuera presenciada por todos los que habían invitado para alardear de su riqueza robada. Este punto de inflexión sería la venganza más dolorosa para quienes se habían atrevido a jugar con su paciencia. Esa noche, la residencia, antes tranquila, se había convertido en un centro de extraordinaria celebración. Enormes lámparas de araña de cristal, recién compradas en la tienda de muebles más cara, colgaban del techo, proyectando una luz deslumbrante que se reflejaba en el suelo de mármol pulido. Flores frescas, de precios exorbitantes, traídas de los mejores viveros, llenaban cada rincón, esparciendo un fuerte aroma. Una suave música clásica fluía de un cuarteto de cuerda profesional en una esquina, añadiendo un toque de grandeza. Largas mesas, cubiertas con manteles de seda, ofrecían una variedad de platos de lujo, preparados por un chef de renombre contratado a un alto precio. Cada rincón, la casa era una exhibición de riqueza diseñada para impresionar a cualquiera que alguna vez los hubiera subestimado. Todos los gastos de la fiesta se pagaron con el dinero de la venta de unas tierras que no les pertenecían. Rubén se encontraba en el centro de la sala, con el pecho henchido de orgullo. Llevaba un traje de diseñador cuyo precio equivalía al coste de vida de una familia normal durante meses. A su lado Lorena, su amante ahora presentada oficialmente como su futura esposa, lucía una sonrisa arrogante y un despliegue de joyas de diamantes. No dejaba de mirarse en el gran espejo de la pared, sintiéndose la mujer más afortunada y poderosa del mundo. No le importaba que el lujo del que disfrutaba estuviera construido sobre el sufrimiento de la mujer, a la que habían desechado cruelmente. Para Lorena, la riqueza era la única fuente de felicidad, y Rubén había demostrado que podía dársela sin límites. Los invitados, en su mayoría nuevos socios comerciales de Rubén y conocidos de Lorena de la alta sociedad, llegaban continuamente, ofreciendo sus felicitaciones. En otro rincón, la señora Pilar estaba ocupada presumiendo de su nueva riqueza ante las vecinas y parientes lejanos, a quienes había invitado solo para provocar su envidia. Llevaba tantas joyas de oro de gran tamaño que resultaba llamativo y exagerado. Con la voz deliberadamente alta, la señora Pilar contaba una mentira tras otra sobre lo triste que había estado la familia, al perder a su antigua nuera en una tragedia, pero rápidamente desviaba la conversación para decir que esa tristeza había sido reemplazada por la llegada de Lorena, a quien consideraba mucho más elegante, rica y adecuada para su hijo, ahora un exitoso hombre de negocios. Felicidades, Rubén. Finalmente tienes una mujer a la altura de nuestra familia, elogió la señora Pilar en voz alta, acercándose a su hijo y su futura nuera, atrayendo deliberadamente la atención de los invitados. Por supuesto, mamá. El oscuro pasado lo hemos enterrado con esa desgracia. Ahora es el momento de disfrutar del fruto de nuestro trabajo y construir un futuro brillante, respondió Rubén con una amplia sonrisa levantando su copa, para brindar con los invitados cercanos, como si celebrara un crimen que nunca sería descubierto. Lorena interrumpió con una risa afectada. Llamó a un camarero con un gesto despectivo de su mano enjollada y lo reprendió duramente solo porque la bandeja que llevaba se inclinó ligeramente. El pobre camarero inclinó la cabeza, aterrorizado, y se disculpó repetidamente, pero Lorena continuó humillándolo, mostrando su verdadera naturaleza arrogante y sin empatía.
Rubén y la señora Pilar se rieron, considerando que los ricos tenían derecho a oprimir a sus subordinados. Hacia el punto culminante de la velada, Rubén subió a un pequeño escenario, preparado en el extremo del salón principal. Tomó un micrófono y pidió la atención de todos los presentes. La música clásica cesó, y la sala quedó en silencio. Con una amplia sonrisa, Rubén comenzó un largo y arrogante discurso. Habló de su éxito en el negocio inmobiliario, de sus grandes planes de futuro, de la suerte que había tenido al encontrar a su alma gemela, Lorena, después de pasar por lo que llamó la prueba más dura de su vida. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche. Esta fiesta no es solo la celebración de mi compromiso con Lorena, sino también la celebración del renacimiento de nuestra familia tras un pasado muy triste. Hemos superado una terrible tormenta, perdiendo a alguien que fue parte de este hogar en un trágico accidente en otra ciudad. Pero Dios es justo. Reemplazó esa inmensa tristeza con una bendición de riqueza infinita y trajo a este ángel a mi vida, dijo Rubén con voz resonante, recibiendo un estruendoso aplauso de los invitados, incluida Lorena, que se sonrojó al oírlo. La señora Pilar, en primera fila, se secó una esquina del ojo con su pañuelo de seda, fingiendo lágrimas de emoción. Disfrutaba cada segundo de su papel como madre de un hombre rico y respetado. En lo más oscuro de su corazón, se sentía satisfecha y orgullosa, porque deshacerse de Adela había demostrado ser la mejor decisión de su vida. Pero, justo en medio de los aplausos, se oyó una pequeña conmoción en la puerta principal. El rugido de varios coches de lujo entrando en el patio rompió el silencio de la noche. Algunos invitados cerca de las ventanas se asomaron con curiosidad. Los guardias de seguridad contratados por Rubén corrían confundidos mientras varios hombres de complexión fuerte y traje oficial entraban en el jardín sin invitación. Rubén, todavía con el micrófono en la mano, frunció el ceño, molesto por la interrupción. Hizo un gesto a uno de sus asistentes para que fuera a ver qué ocurría. Justo cuando el asistente iba a abrir la gran puerta doble de madera de teca, esta fue empujada con una fuerza inmensa desde el exterior, abriéndose de golpe. El estruendo de las puertas al chocar contra la pared fue ensordecedor, sobresaltando a todos en la sala. El ambiente alegre se tornó tenso y siniestro. El viento nocturno entró, trayendo un frío que calaba hasta los huesos, como un presagio de que una gran tormenta estaba a punto de arrasar con la falsa felicidad que celebraban. El apogeo de la fiesta, construida sobre mentiras, se encontraba ahora en el umbral de una destrucción que nunca habían imaginado. Todos los ojos en la sala se clavaron en la puerta principal, ahora abierta de par en par. La tensión era tan densa que resultaba difícil respirar. Desde la oscuridad exterior, apareció una fila de hombres de complexión robusta con uniformes de las fuerzas del orden. Entraron con rostros serios y disciplinados, desplegándose rápidamente a ambos lados de la puerta, asegurando todas las entradas y salidas como si escoltaran a un alto dignatario. Los invitados comenzaron a susurrar, presas del pánico y la confusión. Rubén, todavía en el escenario, sintió que su corazón martilleaba en su pecho. Un sudor frío le perlaba la frente, pero intentaba mantener la compostura, convenciéndose de que se trataba de un simple malentendido sobre los permisos de la fiesta. La señora Pilar, cerca del escenario, avanzó con el rostro enrojecido de ira, sintiendo que el evento más importante de su vida estaba siendo arruinado. Se disponía a expulsar a los agentes, confiando en su nuevo estatus, dinero. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, sus pasos se detuvieron en seco. El sonido de unos tacones altos resonando contra el mármol se escuchó, desde el exterior, acercándose con un ritmo lento pero firme y amenazador. Cada eco sonaba como el mazo de un juez a punto de dictar sentencia. Entre la guardia de los agentes, una mujer entró en el salón principal con una elegancia extraordinaria y un aura de hostilidad que intimidaba a cualquiera que la mirara. Llevaba un suntuoso vestido de alta costura que barría el suelo de mármol a cada paso. Su cabello estaba recogido en un peinado elegante y moderno que enmarcaba un rostro ahora impecable y de rasgos afilados. Llevaba unas grandes gafas de sol oscuras que ocultaban sus ojos. Su postura al caminar era perfectamente erguida, irradiando una confianza inquebrantable. Ya no quedaba rastro de la mujer de pueblo humilde y débil que siempre bajaba la cabeza. La mujer que ahora estaba en el centro de la sala parecía una soberana formidable que venía con su ejército a reclamar una deuda debida. Un silencio total se apoderó de la sala. Con un movimiento lento y calculado, la mujer se llevó la mano al rostro,
y se quitó las gafas de sol que ocultaban su identidad. El rostro que durante el último mes se creía consumido por el fuego, en una terrible tragedia apareció ahora, nítido, bajo la brillante luz de las lámparas de araña. Era el rostro de Adela. Su mandíbula estaba tensa, pero una risa fina y peligrosa se dibujaba en sus labios. Miró directamente al escenario, donde Rubén permanecía paralizado como una estatua. «Adela», gritó la señora Pilar con una voz ronca que rompió el tenso silencio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, casi saliéndose de sus órbitas ante la visión imposible. Su cuerpo entero comenzó a temblar sin control. Levantó una mano temblorosa, señalando hacia la puerta. Su mente fue invadida por un miedo atroz. Estaba convencida de que la nuera que tanto odiaba estaba muerta, y que la figura que tenía delante era su espíritu vengativo que había vuelto de la tumba. «No, tú eres un fantasma. Vete de aquí, no te atrevas a perturbar a nuestra familia», gritó la señora Pilar con todas sus fuerzas, retrocediendo a trompicones hasta chocar con una mesa, haciendo que varios platos caros cayeran y se rompieran estrepitosamente en el suelo. Rubén, todavía en el escenario, sintió que sus piernas perdían toda su fuerza. El micrófono se le escapó de las manos y cayó con un fuerte golpe. Su boca se abría y cerraba, intentando pronunciar el nombre de su esposa, pero su garganta estaba tan agarrotada que no le salía ni una palabra. Su rostro, antes radiante, de victoria, se había vuelto pálido como el de un cadáver. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, procesando lo que la presencia de esa mujer significaba para su vida. Si Adela estaba viva y venía acompañada de la policía, significaba que el certificado de defunción era falso y nulo. Significaba que la venta de las tierras era un fraude. Significaba que todo el dinero, los bienes y el lujo del que presumía esa noche eran fruto de un crimen que lo llevaría directamente a la cárcel. La aterradora realidad y la amenaza legal lo golpearon como un martillo. Lorena, sin entender nada, se acercó a Rubén y tiró de la manga de su caro traje. «Rubén, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué viene a arruinar nuestra fiesta? ¿Por qué tu madre grita como una loca al verla?», preguntó Lorena con voz aguda y exigente, pero Rubén no le hizo caso. Su mirada aterrorizada seguía fija en la figura de Adela, que ahora se acercaba al escenario con una calma mortal. Adela se detuvo, en el centro de la sala, rodeada de los invitados desconcertados, y esbozó la sonrisa más fría que nadie había visto jamás. «¿Qué pasa, Rubén? Señora Pilar, ¿por qué esas caras de espanto, como si hubieran visto a un fantasma? ¿No fueron ustedes quienes dijeron en el aeropuerto que querían ver si esta paleta ignorante era capaz de volver a casa? Pues mírenme bien, la paleta ignorante que abandonaron ha vuelto y está de pie, justo delante de sus ojos», dijo Adela con una voz tranquila y sin emoción, pero cada palabra era como una cuchilla afilada que les desgarraba el alma. Al oír esa voz tan real y verla respirar y caminar con firmeza, la señora Pilar comprendió finalmente una verdad mucho más aterradora que cualquier fantasma. Su nuera no estaba muerta. Adela estaba viva y había regresado con una fuerza y una protección que su mente retorcida nunca podría haber imaginado. La imagen de las frías rejas de una celda, la pérdida de toda la riqueza que acababa de saborear y la inmensa vergüenza que sufriría ante todos sus vecinos hicieron que su presión arterial se disparara. Intentó respirar, pero su pecho se sentía deprimido. Su visión comenzó a dar vueltas y todo a su alrededor se balanceaba. Lo mismo le ocurrió a Rubén en el escenario. El miedo a un castigo severo por falsificar documentos oficiales y vender ilegalmente los bienes de otra persona hizo que perdiera la cordura. La vida perfecta que había soñado se desmoronaba en segundos. Miró hacia la salida, pero todas las rutas de escape estaban bloqueadas por los agentes. El terror, la culpa y el shock mental abrumaron sus defensas físicas. La señora Pilar se agarró la cabeza y soltó un grito desgarrador. De repente, su visión se oscureció y su cuerpo se desplomó en el suelo de mármol, desmayada, entre los restos de los platos rotos. Apenas un segundo después, Rubén, que temblaba incontrolablemente, también perdió el equilibrio. Sus ojos se abrieron de par en par, viendo el reflejo de su propia destrucción en Adela por última vez, antes de que su cuerpo se derrumbara y rodara desde el pequeño escenario. También se desmayó, siguiendo a su madre a la misma oscuridad. La fiesta que debía ser la culminación de su sucia victoria se había convertido en un campo de ejecución mental, con Adela de pie, observando cómo sus enemigos caían
que ella tuviera que mover un solo dedo. La sala de fiestas se sumió en un caos de pánico y confusión. Los cuerpos de Rubén y la señora Pilar, inconscientes en el suelo, se convirtieron en el centro de atención. Algunos invitados intentaron acercarse para ayudar, pero los agentes les indicaron con firmeza que no los tocaran. Adela permaneció, tranquilamente en el centro de la sala, observando los rostros de su exmarido y su suegra con una mirada gélida, sin un ápice de compasión. Su sufrimiento del último mes se veía recompensado al ver a quienes la habían destruido caer solo, con su presencia. Adela se giró entonces hacia la multitud de invitados, lista para desvelar toda la podredumbre oculta tras el lujo de la fiesta. Señoras y señores, lamento profundamente haber interrumpido la velada, pero hay una gran verdad que todos deben conocer, dijo Adela con voz fuerte, clara y autoritaria, dominando la sala sin necesidad de micrófono. Todos contuvieron la respiración, centrando su atención en la mujer que acababa de resucitar de entre los muertos. Adela levantó una gruesa carpeta, la abrió y sacó varios documentos oficiales recopilados por el equipo de investigación del señor Valcárcel. Mi nombre es Adela. Soy la esposa legítima del hombre que yace inconsciente ahí. Hace un mes, él y su madre me llevaron de vacaciones solo para abandonarme en el aeropuerto. Robaron mi identidad, se llevaron todo mi dinero y me dejaron sola, sin rumbo. Su intención era clara. Querían deshacerse de mí para siempre, continuó Adela, con la voz temblorosa al recordar la ira del pasado, pero manteniéndose bajo control. Los invitados empezaron a susurrar, conmocionados. No podían creer que el joven empresario al que acababan de alabar tuviera una naturaleza tan cruel. Adela mostró entonces una hoja con un sello oficial a los invitados más cercanos. Su crueldad no terminó ahí. Cuando ocurrió un gran incendio en la ciudad donde me abandonaron, aprovecharon la oportunidad para presentar una denuncia falsa, declarando que yo había muerto quemada. Este es el certificado de defunción, falso que utilizaron para engañar a la ley, afirmó Adela, mostrando la prueba. Se oyeron suspiros de incredulidad. La admiración por el lujo de la fiesta se transformó en miradas de desprecio. Adela sacó otro montón de documentos, los contratos de compraventa de las tierras. El principal motivo de todas estas mentiras fue la codicia. Una vez que fui declarada legalmente muerta, ese hombre falsificó mi firma para vender todas las tierras heredadas de mis padres. Todo el lujo que ven esta noche, la comida que han comido, las joyas que lleva su nueva prometida, la decoración de esta sala, todo se ha pagado con el dinero del robo y el fraude de mi herencia. Celebran su felicidad sobre mi sufrimiento y mi patrimonio robado, concluyó Adela con un tono que golpeó la conciencia de todos los presentes. La sala estalló en un clamor de insultos y abucheos. Los invitados, que antes sentían honrados, ahora se sentían engañados y humillados. En medio del tumulto, los dedos de Rubén comenzaron a moverse. Abrió lentamente los ojos quejándose del dolor de cabeza por la caída. Su conciencia regresaba poco a poco, y lo primero que oyó fueron las burlas de sus socios comerciales. Intentó incorporarse, su visión aún borrosa, pero pudo ver claramente a Adela, erguida, ante él como una justiciera invencible. En otro rincón, la señora Pilar también recuperaba la conciencia. Abrió los ojos, y se encontró con las miradas cínicas de las vecinas que la rodeaban. Intentó arrastrarse hacia atrás, incapaz de aceptar que su plan había fracasado. Miró a Adela con el cuerpo temblando, ya no pensando en fantasmas, sino en el miedo real a la cárcel. Vio los documentos en manos de Adela y se dio cuenta de que todos sus secretos habían sido expuestos. Los agentes que vigilaban la entrada avanzaron entre la multitud. El jefe de operativo se acercó a Rubén, que seguía en el suelo, pálido. El oficial le leyó la orden de arresto con voz firme. Rubén fue acusado de múltiples cargos: abandono familiar, falsificación de documentos públicos, blanqueo de capitales, estafa a gran escala. Inmediatamente le esposaron las manos a la espalda. El chasquido metálico de las esposas marcó el fin de su falso reinado. Rubén no opuso resistencia. El miedo y la vergüenza lo habían dejado sin fuerzas. Dos agentes femeninas se acercaron a la señora Pilar, que lloraba desconsoladamente. La levantaron por los brazos. La anciana se resistió, gritando y pidiendo ayuda a sus vecinos, pero a nadie le importó. Los rostros, antes amables, ahora la miraban con asco. Finalmente, la señora Pilar fue esposada y obligada a caminar junto a su hijo.
Esa noche la verdad había triunfado. La brillante luz del lujo se transformó en el foco de la justicia, cegando a los traidores. Adela observó todo el proceso en silencio, asegurándose de que cada segundo de su ruina quedara grabado para siempre en su memoria, como redención de su dolor pasado. El pánico y la desesperación se apoderaron por completo de Rubén y la señora Pilar. De pie, esposados frente a docenas de invitados y agentes, la presión mental alcanzó su punto álgido. La imagen de dormir en el frío suelo de una celda y perder toda su fortuna destrozó cualquier lealtad que quedara entre madre e hijo. El miedo hizo aflorar su naturaleza egoísta. El silencio se rompió cuando Rubén se giró bruscamente y miró a su madre con odio y furia. Todo esto es culpa tuya, mamá. Si no fuera por tu loca idea de abandonar a Adela en el aeropuerto, no estaríamos en este lío. Fuiste tú quien me envenenó la mente, diciendo que Adela era un obstáculo para nuestro éxito. Tú planeaste todo este sucio crimen, gritó Rubén con todas sus fuerzas, sin importarle ya el respeto filial. Solo pensaba en cómo librarse de la justicia. Al oír la cruel acusación de su propio hijo, el rostro de la señora Pilar se encendió de rabia. No aceptaba toda la culpa de su ruina. Con una voz aguda y estridente, respondió a los gritos de su hijo. Hijo inútil, no te atrevas a echarme toda la culpa. ¿Quién fue a la oficina? ¿Con lágrimas falsas para conseguir ese certificado de defunción? ¿Quién? ¿Falsificó la firma de Adela para vender sus tierras y satisfacer tu codicia? Tú. Yo solo te di el consejo, pero fueron tus sucias manos las que cometieron todos los crímenes. Lo hiciste porque querías casarte con esa mantenida tuya y vivir a lo grande. Eres un hijo codicioso y estúpido, gritó la señora Pilar, escupiendo al suelo, asqueada por la cobardía de su hijo. El intercambio de acusaciones se convirtió en un espectáculo nauseabundo y, a la vez, satisfactorio para los invitados. Vieron como dos personas, antes tan arrogantes, ahora se atacaban mutuamente para salvarse. Rubén llamaba a su madre vieja y astuta, mientras que ella lo maldecía, llamándolo hombre avaricioso e ingrato. La pelea reveló todos los detalles de sus crímenes, proporcionando pruebas adicionales a la policía, que grababa todo. En medio de la disputa, Lorena, que había permanecido paralizada cerca del escenario, se dio cuenta del peligro que corría. La mujer, que solo adoraba la riqueza, comprendió que el hombre que le había prometido una vida de lujo era un estafador que ahora estaba arruinado y se pudriría en la cárcel. Miró a Rubén, con un profundo asco. Sin perder tiempo, se quitó el anillo de compromiso de diamantes, el collar y todas las joyas, y se las arrojó a Rubén a la cara. Estafador pobre, ¿cómo te atreves a engañarme con dinero robado? ¿Crees que me voy a casar con un delincuente que pronto será un indigente? Ni en tus sueños. Nuestra relación se acaba ahora mismo. No quiero tener nada que ver contigo, gritó Lorena llena de rabia. Se dio la vuelta y se apresuró hacia la salida, intentando huir de la vergonzosa escena. Pensó que rompiendo la relación podría librarse de cualquier implicación legal. Sin embargo, dos agentes de seguridad la detuvieron en la puerta. Disculpe, señorita, no puede abandonar el lugar. Según la investigación preliminar, una parte importante de los fondos procedentes de la venta ilegal de las tierras fue a parar a su cuenta personal. Usted también ha disfrutado de bienes de lujo comprados con dinero fraudulento. Debe acompañarnos a la comisaría para ser interrogada sobre su posible implicación en un delito de blanqueo de capitales, dijo el agente con firmeza. Al oír eso, el rostro de Lorena palideció. Sus rodillas flaquearon y casi se cae. Gritó histericamente, llorando y suplicando a los agentes, afirmando que no sabía nada del origen del dinero y culpando a Rubén por haberla engañado. Pero sus lágrimas y arrepentimiento fueron inútiles. La retuvieron en el lugar. En un instante, las tres personas que se creían en la cima del mundo tuvieron que afrontar la amarga realidad de que sus vidas estaban arruinadas por su propia codicia. Adela permaneció inmóvil, observando la escena con rostro impasible, pero en su interior sintió un inmenso alivio. No necesitó decir una sola palabra de insulto. El karma había llegado para cobrarse su deuda, haciendo que los traidores se destruyeran a sí mismos desde dentro. La traición fue pagada con traición. La codicia, con una humillante pobreza. Aquella noche de celebración fue testigo de cómo la justicia se ponía del lado de los pacientes,
mientras un duro castigo aguardaba a los malhechores. Los agentes empujaron a Rubén y a la señora Pilar fuera de la casa, hacia el vehículo policial que los esperaba. Sus pasos vacilantes y sus rostros llenos de remordimiento pusieron fin a su tiranía en aquella casa. Los días siguientes se convirtieron en un largo y oscuro periodo para Rubén y la señora Pilar. Tuvieron que permanecer tras las rejas mientras esperaban el juicio. La vida de lujo se transformó en un sufrimiento interminable. Una celda, estrecha y maloliente, se convirtió en su nuevo hogar. El frío suelo de cemento hacía que los viejos huesos de la señora Pilar dolieran cada noche. La comida era escasa y sin sabor, muy diferente de los banquetes a los que estaban acostumbrados. Su arrogancia se desvaneció, dejando solo a dos seres débiles y sin poder, atormentados por el arrepentimiento y el miedo. La investigación policial fue rápida y exhaustiva, gracias a las pruebas documentales preparadas por el equipo legal de Adela y la ayuda del señor Valcárcel. No fue difícil reconstruir sus crímenes. Se demostró que el certificado de defunción se obtuvo mediante sobornos, y los funcionarios implicados también fueron procesados. La transferencia de las tierras de Adela fue declarada nula, y todos los activos, la casa y el dinero restante fueron confiscados y devueltos a Adela, su legítima propietaria. La situación de Rubén empeoró cuando, durante un registro en la casa, la policía encontró un paquete con una gran cantidad de drogas ilegales en su maletín de trabajo. Se descubrió que un antiguo socio, que se sintió traicionado en el reparto del dinero de la venta de las tierras, lo había colocado allí como venganza, añadiendo un cargo que lo condenaría de por vida. Finalmente, llegó el día del juicio. La sala estaba abarrotada de vecinos, ex socios y personas que habían sido humilladas por la arrogancia de la señora Pilar. Rubén y ella entraron en la sala esposados, vistiendo uniformes de prisión. Sus rostros estaban demacrados y sin vida. Los ojos de Rubén se encontraron con los de Adela, que estaba sentada en primera fila, serena y digna, junto a sus abogados y al señor Valcárcel. Su calma lo hizo sentirse aún más pequeño y despreciable. Durante un receso, incapaces de soportar más su sufrimiento, Rubén y la señora Pilar cayeron de rodillas. Se arrastraron hacia donde estaba Adela, ignorando las miradas de desprecio de la sala. Las lágrimas corrían por sus rostros, no de arrogancia, sino de pura desesperación. Adela, por favor, perdónanos. Estábamos ciegos por la codicia. Te ruego que retires los cargos. Te prometo que seré un buen marido, que compensaré todos mis errores. Por favor, no dejes que me pudra en esa horrible cárcel, suplicó Rubén, con la cabeza gacha. La señora Pilar también lloraba desconsoladamente. Adela, hija mía, perdóname. Fui una anciana malvada y cruel. Ten piedad de mí, vejez. Mi cuerpo no aguantará mucho más en ese lugar. Retira la demanda, hija. Déjame pasar mis últimos años fuera. Me arrodillo a tus pies, suplicando tú. Compasión, sollozó la señora Pilar. Adela permaneció sentada, impasible. Los miró con la mirada vacía, recordando la noche en que la abandonaron, hambrienta y con el corazón roto. Su risa malvada resonaba en su mente. Respiró hondo y respondió con voz fría y plana. La persona que abandonaron sin piedad murió aquella noche. Me desecharon porque creían que era una mujer débil que no sobreviviría. Ahora que ven la fuerza que tengo, vienen arrastrándose a pedir perdón. Sus lágrimas de hoy no son de arrepentimiento, sino de miedo al castigo. He perdonado el pasado por mi propia paz, pero la ley de este mundo debe seguir su curso para castigar cada una de sus mentiras. Al oír su firme respuesta, las esperanzas de Rubén y la señora Pilar se hicieron añicos. Lloraron aún más fuerte mientras los guardias los devolvían a su sitio. Finalmente, el mazo del juez cayó con fuerza. Las pruebas eran abrumadoras. Rubén fue condenado a la pena máxima por falsificación, estafa y posesión de drogas. La señora Pilar también recibió una dura sentencia como instigadora y beneficiaria del fraude. La decisión era firme. Mientras los sacaban de la sala, el sonido de la puerta de metal al cerrarse fue el final apropiado para quienes eligieron la codicia y la destrucción. Ha pasado un año desde que el mazo del juez puso fin al sufrimiento de Adela. El tiempo ha traído grandes cambios. Adela ya no es conocida como la esposa, abandonada o la mujer de pueblo fácil de pisotear. Se ha transformado en una empresaria de éxito, inteligente y respetada. Todas sus tierras y bienes heredados le han sido devueltos. Bajo la tutela del señor Valcárcel, ha desarrollado sus activos,
creando empresas prósperas y dando empleo a cientos de personas. Su nombre se menciona con admiración en los círculos empresariales. Sin embargo, la riqueza no ha cambiado su corazón bondadoso. Sabe que su fortuna es un fideicomiso para ayudar a otros, especialmente a aquellos que, como ella, han tocado fondo. Con los beneficios de sus empresas, ha construido instalaciones públicas, ha proporcionado viviendas gratuitas para los sin techo, ha fundado escuelas para niños pobres y distribuye alimentos regularmente en zonas desfavorecidas. Su generosidad es conocida y admirada. Ha demostrado que el verdadero éxito no se mide por la riqueza acumulada, sino por cuánto se puede hacer para mejorar la vida de los demás. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la vida tras los muros de la prisión es lenta y tortuosa para dos reclusos que una vez saborearon el dulce veneno de la riqueza ilícita. La señora Pilar, que antes se sentía la mujer más respetada, ahora vive una existencia miserable. En su vejez, es el blanco de las demás reclusas. Su arrogancia ocasional enfurece a sus compañeras de celda, que la castigan y la obligan a realizar las tareas más duras. Cada día limpia letrinas, lava la ropa de otras y come sobras, cada vez más delgada y demacrada. Llora por las noches, lamentando su estupidez al desechar a una nuera devota por una riqueza que la ha conducido a un tormento sin fin. Un destino igualmente sombrío le ha tocado a Rubén. Su orgullo de empresario se ha desvanecido. Sus trajes de diseño han sido reemplazados por un uniforme de prisión raído. Se le asigna la tarea más pesada: fregar los baños comunes, siempre sucios. Su pelo se le cae por el estrés y su rostro está surcado de arrugas que lo hacen parecer décadas mayor. Ya no hay amantes que lo adulen, ni socios que lo respeten. Cada vez que cierra los ojos, la imagen de la sonrisa serena de Adela lo atormenta, recordándole que una vez tuvo un diamante de incalculable valor, pero eligió desecharlo por un trozo de vidrio que ahora le corta las venas lentamente. En una mañana soleada, el sol ilumina el imponente edificio de oficinas de la familia de Adela. En la última planta, en un despacho espacioso pero de diseño sencillo y sereno, Adela se encuentra junto a un gran ventanal, contemplando la bulliciosa ciudad. Respira hondo, saboreando el aire de libertad y éxito por el que tanto ha luchado. La puerta se abre y entra el señor Valcárcel con paso lento pero irradiando sabiduría. El anciano que le salvó la vida sonríe al ver a su protegida en la cima del éxito. Has demostrado que la bondad y la paciencia siempre vencen a la maldad más astuta, Adela. Estoy muy orgulloso de tu increíble viaje. Todas las empresas que gestionas muestran resultados brillantes. La saluda el señor Valcárcel, sentándose en un cómodo sillón. Adela se vuelve y se acerca a él, inclinando la cabeza con un respeto que nunca ha disminuido. Gracias, señor Valcárcel. Sin su ayuda en aquel parque, sin los conocimientos que me enseñó con tanta paciencia, nunca estaría en esta sala. Usted fue el Salvador que Dios me envió para sacarme del abismo. Le prometo que seguiré cuidando este legado y usaré mi riqueza para ayudar a más gente necesitada. Esa cálida conversación es el epílogo de una larga lucha contra la tiranía. La codicia del pasado ha sido enterrada junto con aquellos que languidecen tras las rejas. Mientras tanto, la sinceridad y la determinación han dado a luz a una nueva vida llena de paz y verdadera felicidad. Adela regresa a su gran escritorio, se sienta con aplomo y se prepara para comenzar un nuevo día, organizando sus papeles con una sonrisa sincera que nunca desaparece. En su corazón, se siente profundamente agradecida, porque la tormenta de la traición, más terrible, no logró hundirla, sino que la llevó a un puerto de felicidad mucho más hermoso y duradero.